Guillermo Lanfranco, siempre es un placer venir a hablar con vos y también agradecerte siempre por tu tiempo. Hay algo que está preocupando a los vecinos de Rosario, que son los corralitos. Ha habido algunos incidentes, ¿no?, con esto en el manejo, con conductores de autos. ¿Cómo es el funcionamiento de los corralitos? ¿Cuál es la señalización? ¿Tiene que tener luz? ¿Cómo funcionan? Bueno, primero y principal, donde hay un vallado en el espacio público, hay algún trabajo en proceso, o sea, es un trabajo de reparación, tiene que ver con una rotura que se produjo en una cañería subterránea. La red nuestra de agua potable y la red de cloacas son todas obviamente subterráneas, tenemos más de 4.000 kilómetros de caños bajo tierra. Cuando se rompe una cañería, el único modo de acceder es cavar hasta llegar a ese conducto. A veces están a una profundidad importante, incluso tenemos, por lo general son 4 o 5 metros. En algunos lugares tenemos hasta 10 o 15 metros de profundidad. Hay que sacar toda esa tierra, metros cúbicos, varios metros cúbicos, llegar al caño, repararlo, después hacer el relleno, compactar, después hacer lo que se llama el armazón de cemento para que eso pueda circular los vehículos, y por último el asfalto. Ese proceso normalmente insume entre 10 y 15 días hábiles, o sea, estamos hablando de 2 o 15 o 3 semanas del momento en que se hace la intervención, o sea que se abre el pavimento. Siempre teniendo en cuenta esto, ¿no es cierto?, la profundidad y la rigurosidad del trabajo. Claro, exacto, o sea, las cañerías están a esa profundidad, las de cloacas, que son las que más roturas demandan, o las que van justamente por calzada. Las de agua por lo general van por la vereda. En ese proceso hay que dejar el pozo abierto y hay que vallarlo. Nosotros los vallados que instalamos son de acuerdo a normativas municipales, o sea, la municipalidad tiene claramente establecido cómo señalizar en vía pública una intervención. Nosotros somos una empresa y creo que en ese sentido somos las que más cumplen las normas establecidas. Tenemos vallas reflectivas, balizas que trabajan con luces intermitentes que señalan la presencia de ese vallado, y en algunos casos también canalización, es decir, otras vallas que llevan el tránsito ya metros antes a eludir ese vallado. Nosotros tenemos un estricto cumplimiento de esa normativa porque el no cumplirla puede tener consecuencias no solo para los transeúntes o para los vehículos, sino también, llegado el caso, consecuencias a nivel de faltas que se cometen y que pueden tener una penalización. ¿Qué sucede? A veces no se ven esos vallados. ¿Por qué? Casi siempre los accidentes suceden de noche, cuando la visibilidad está reducida. Otro agravante son los días de lluvia, cuando el hecho del pavimento resbaladizo que reduce la capacidad de frenado o la visibilidad afecta en algún sentido la conducción. Y lo más importante a veces son la imprudencia. ¿En qué sentido? Si yo tengo una calle donde la circulación es de 30 kilómetros por hora, y estoy que en la mayoría de las calles de la ciudad hoy la velocidad máxima es esa, las calles comunes, si yo vengo a 40 kilómetros y ya incremento 1/3 el riesgo de no ver esa señalización, ni hablar en una avenida donde a veces tenemos velocidades mayores. Es decir, casi siempre nosotros lo que detectamos, incluso en las pericias que se realizan después, que hay algún tipo de error de manejo. Casi todos los casos sucede esto. Por lo tanto, lo que nosotros siempre decimos es que si yo cumplo las normas de tránsito en el más amplio sentido, vengo a velocidad adecuada por la mano que corresponde a esa velocidad con luces encendidas, no debería tener el problema de encontrarme con ese vallado. Pero bueno, a veces sucede y bueno, después se hacen las pericias, lo hacen las compañías de seguro, a veces la misma fuerza policial, para verificar que se cumplió con las normas de tránsito que evitan el accidente. ¿Considera que la empresa es responsable con respecto, bueno, a la ubicación de los corralitos y bueno, también apelando a la paciencia, ¿no?, de los conductores por ahí, que también se ponen muy nerviosos cuando llegan y se encuentran que el tránsito está afectado por esta cuestión de obra, como usted dijo? Exacto. Nosotros tenemos intervenciones en calzada alrededor de entre 100 y 120 por día. Esto no quiere decir que es siempre la misma intervención. Todos los días se terminan a lo mejor 10, 15 trabajos, se retiran los corralitos porque ya se asfaltó la calle, y ese mismo día a lo mejor estamos incorporando 10 nuevos, porque vuelvo al principio, o sea, tenemos redes vivas que están todo el día transportando líquido y se rompen. Lo que nosotros tenemos que hacer, que
posiblemente la misión más importante es que se cumplan los tiempos establecidos de reparación para que no esté mucho tiempo un vallado. Así todo, los cortes de calle son muy limitados, o sea, los cortes de calle totales son muy limitados, nunca son más de 3, 4, 5. Y priorizamos dos cuestiones. Primero, si es en algún carril exclusivo, se repara antes para liberar ese carril exclusivo, básicamente en el centro y macrocentro. Justamente las zonas donde más priorizamos la reparación y centro y macrocentro, porque es mucho mayor la densidad de tránsito. Y después, obviamente, se prioriza la reparación que tiene que ver con la prestación del servicio. Si yo tengo una rotura que está afectando la provisión de agua o del servicio cloacal, la voy a priorizar porque tengo que resolver un problema que tiene un usuario. Yo sé que es antipático encontrarse, ir por la calle y ver que está reducido el tránsito y en vez de haber 2 carriles hay uno solo, casi siempre se produce algún tipo de aglomeración momentánea del tránsito, pero es así, o sea, no podemos evitarlo. Si nosotros hoy dijéramos vamos a eliminar todos los vallados de la ciudad y al día siguiente tendríamos desbordes cloacales, gente que nos llama porque no tiene agua potable, hundimientos de la calzada que lo mismo provocarían problemas de tránsito, o sea, en algún sentido tenemos que convivir con estas cuestiones porque tienen que ver con un servicio esencial que es el agua potable y los desagües cloacales. Bueno, cuando veamos entonces nuevamente estos carritos, estas vallas, vamos a saber que hay gente que puede estar trabajando, pero también gente que tiene un problema en el servicio de agua. Ahora, a veces pasa y dice, no, pero pusieron el corralito y se fueron, lo dejaron, no. Eso es parte del proceso de reparación. A veces lo primero que se hace es la reparación hidráulica, o sea, se resuelve el problema que tiene esa cañería, después hay que rellenar y después a veces queda 8 días, a veces puede quedar la losa hasta que fragúe. O sea, una losa de cemento, como todos sabemos, no fragúa de un día para el otro. El cemento tiene que perder toda su humedad para que quede firme como corresponde. Bueno, esos son varios días en que si encima yo tengo una lluvia, que ahora tal vez no es tan frecuente, pero puede pasar, ahí tengo otros días que se suman a los que normalmente utilizo para el fraguado del cemento. Es decir, un vallado que no tiene una intervención inmediata también está dentro de ese proceso de reparación.